Dando continuidad al tema anterior, vamos a tratar aquí la universalización de los derechos. Bueno, como primera medida, cuando hablamos de universalización de derechos, estamos diciendo que estos derechos, digamos que los derechos fundamentales son para todas las personas, para todos los seres humanos. Como segundo, vamos a identificar dos características de la universalización de los derechos, que son la razonabilidad y la abstracción. Y tercero, estamos diciendo que esta universalización va a ser sin excepción, es decir, a todas las sociedades. Como otro aspecto vamos a ver las diferentes perspectivas de aproximación de la universalización de los derechos. Estas son tres: la cultura, la historia y la racionalidad. Ahora bien, decimos que el universalismo de los derechos representa tres cosas puntuales. La primera, el ser humano es titular de los derechos fundamentales. La segunda, los derechos no solo se sitúan en el positivismo. Y la tercera, el ámbito de los derechos es el de la ética. Por otro lado, vamos a ver los problemas teóricos de la universalidad. El autor Martin Kreil expone que la mayor dificultad para fundamentar la universalización es la necesidad de la positivización de los derechos para comprender, uno, la validez y dos, su eficacia. Ahora podemos decir que frente a estas críticas se van a afectar las tres dimensiones que ya se habían mencionado anteriormente, que fue la historia, la cultura y la racionalidad. Frente a estas críticas que se realizan, se observa internamente y es así como estos argumentos sólidos van a obligar a una reforma de la universalización de los derechos, es decir, reelaborar estas teorías o reelaborar este concepto a base de estos argumentos mencionados, donde se hacen y se miran críticas tanto internas como externas. La libertad como fundamento de los derechos. La libertad es una condición imprescindible para la acción, ya que permite alcanzar los fines y los objetivos de los individuos. Es importante entender que los fines y los objetivos de los individuos deben ser generalizables, deben ser un estándar, y esto se permite por medio del diálogo que se presenta en la vida social. Además, la libertad como fundamento de los derechos es consecuencia de la existencia de mecanismos de organización social que permiten buscar y alcanzar la autonomía, la independencia o la libertad moral, conseguir la comunicación a través del lenguaje y la reflexión de conceptos generales. Por otro lado, estos rasgos descriptivos, la autonomía moral, la comunicación, la construcción de conceptos generales, dan la justificación, el fundamento a los derechos, y estos son instrumentos necesarios para la realización de la dignidad humana, que es lo que nos diferencia a nosotros de otros seres. Los derechos fundamentales son el producto de la libertad y pueden ser explicables si cumplen con un ciclo de perspectivas que respetan un orden, y es la primera dimensión es la moral, la segunda dimensión es la política y la tercera dimensión es la jurídica. Por otro lado, tenemos las modalidades de libertad. Hay tres tipos de modalidades presentadas en el texto. La primera hace referencia a la libertad como no interferencia. Es el tipo de libertad que nos permite hacer a nosotros lo que queramos en todo tipo de escenarios. Uno decide cómo actuar libremente sobre el propio comportamiento. Esta libertad fundamenta los derechos de los individuos, los civiles y los más vinculados a las personas, a la vida, al honor, entre otros. La segunda modalidad es la libertad promocional, es la libertad que intenta suplir carencias que nosotros tenemos y que nosotros no podemos superar por nuestras propias fuerzas. Las necesidades básicas exigen un esfuerzo colectivo para su superación. Esta libertad fundamenta los derechos vinculados a la promoción y satisfacción de necesidades. La tercera modalidad de libertad hace referencia a la libertad de participación. Es la libertad que permite contribuir al proceso de producción normativa o la manifestación de voluntad del Estado, y es la libertad que se relaciona con los llamados derechos políticos o derechos que realizan funciones afines.
Buenas noches, estimado profesor César Alberto Correa Martínez, le habla la estudiante Lady Daniela Barrera Villar, y en el día de hoy me tocó exponerles el capítulo número 2, titulado Otros significados del término de libertad. Tenemos lo que es la libertad de elección, o también llamada libertad psicológica, y es aquella facultad que tiene el hombre de escoger libremente entre diversas posibilidades y que es por consiguiente la base de la moralidad. No se hablaría de moralidad si el hombre actuase de una manera determinada, si actuase obligado a algo o a una voluntad extraña y no a su voluntad propia. La libertad moral, o también llamada la libertad autónoma, es aquella capacidad del ser humano de no hacer lo que quiere. Es una meta, un ideal a alcanzar donde el hombre deja de lado sus pasiones y prima el beneficio de todo. Básicamente la libertad moral lo que nos dice es que prima el beneficio común y no el beneficio particular, que el hombre no está, que las pasiones del hombre no están por encima del beneficio común. Tenemos las condiciones de la libertad moral. ¿Cuáles son esos argumentos que respaldan a esta libertad moral? Lo que decíamos anteriormente, el valor solidario, el beneficio común y evitar preferencias en la vida del derecho. Tenemos tres posibilidades para que esta libertad moral intervenga, tres supuestos, o cuando se esté vulnerando alguna de estas libertades. Tenemos la primera, cuando la elección suponga daño a la concepción de libertad. Ejemplo, límite de los derechos fundamentales en beneficio de alguno. Aquí se le está dando la oportunidad de la persona de elegir, pero ¿qué se le está vulnerando o qué se le está dañando? Esa libertad moral. Tal vez esta persona elija, pero no vaya conforme a esa inclinación religiosa o a ese ideal o a esa cultura o al pensamiento que la persona tiene. Tenemos el segundo supuesto, que es cuando puede afectar las posibilidades de elección y a la libertad moral de terceros. Aquí, ¿cuál es el argumento para que la libertad moral intervenga? Lo que nos dice es cuando pueda afectar las posibilidades de elección y a la libertad moral de terceros. Es decir, aquí básicamente lo que se les está es imponiendo una disposición y que esa disposición vaya en contravía de sus inclinaciones morales o de sus pensamientos o de su propia cultura o de su propia religión o de su propia concepción. En la primera se le da a la persona esa facultad de elegir, pero ¿qué se le está vulnerando o qué se le está imponiendo? Un ideal. Aquí se le daña esa libertad de elección, o sea, se ajusta o se ajusta, y que muy probablemente esa libertad moral vaya en contra de su concepción y beneficie a un grupo de personas y no a todos, porque ya habíamos dicho que la libertad moral se basa en un valor solidario y que no haya preferencias en el derecho, en la vida de las personas en el derecho. Por último, tenemos cuando se plantea un ideal moral no generalizado. Supongamos, tenemos un ejemplo la eutanasia. Supongamos que se tiene una ley donde una persona al cumplir los 30 años y no se ha muerto se tiene que aplicar la eutanasia. No, ese es un ideal moral que no puede ser generalizable porque la concepción de vida que tiene una persona muy probablemente es diferente a la concepción de vida que tengo yo. O sea, ¿cuáles serán esos argumentos para que una persona desee quitarse la vida? Entonces, por eso es que un ideal moral no puede ser generalizable. Y si lo es, pues para eso interviene la libertad moral. No está en beneficio de todo, sino que tal vez esté en beneficio de un grupo de personas y que así lo decidieron imponer. Bueno, tenemos acá lo que es el reduccionismo del dinamismo de la libertad. La primera es cuando se desconoce la libertad de elección y se toma la libertad moral. Acá nos dice, entonces, partamos de que se desconoce la libertad de elección, o sea, el hombre no tiene derecho a escoger.
y se toma la libertad moral. Acá que va a primar, supongamos que se tiene un estado de Hobbesiano y el monarca es quien hace las leyes y es quien considera que es lo justo. Entonces, ¿de dónde se va a tomar la libertad moral? Del monarca. ¿Dónde va a estar como que ese beneficio común en el monarca? Se pierde la libertad social, política y jurídica, desaparece completamente, sí, claramente, porque el hombre no tiene derecho, no tiene esa facultad para elegir, y si está de acuerdo o no con esa disposición del monarca en este ejemplo. No es el individuo a través de sus derechos, claramente no, porque él no lo está aceptando, sino que se lo están imponiendo. Y todo poder está en el Estado, y este es quien tiene la llave de la libertad moral. El Estado, en este caso el monarca, es quien tiene el poder del Estado, es quien va a tomar esa libertad moral y la va a imponer en el pueblo. O sea, aquí básicamente quien tiene el poder es el monarca, y este es quien hace su voluntad con las personas. Por otro lado, tenemos cuando se desconoce la libertad moral y se toma la libertad de elección. Entonces se desconoce la libertad moral, se desconoce que busca un beneficio en común y no un beneficio particular. O sea, se busca el beneficio de todas las personas. Y se toma la libertad de elección. Aquí la persona, sí hay una participación del individuo en que puede escoger, pero esto tiene sus vacíos. La libertad social, jurídica y política no desaparece porque el individuo está participando en la toma de decisiones, sino que limita a poder elegir libremente. Básicamente acá esta libertad de elección no tiene ningún fin si este no es un beneficio común, o si no tiene ningún sentido esa elección. No se encuentra sentido de la elección, no, porque básicamente la base de la libertad de elección, como anteriormente lo había dicho, es la libertad moral, que esta elección busque un beneficio común y no un beneficio particular. Es una elección sin objetivos morales, sin un sentido común, y tampoco tiene esa meta de alcanzar esa libertad moral. Entonces, no desaparece totalmente esa libertad social, jurídica y política, sino que se limita a poder elegir libremente porque ésta no tiene esos incentivos para alcanzar ese bienestar en común. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Tercer capítulo, una propuesta sobre la universalidad de los derechos. El autor propone que no podemos ver la universalidad como un modelo abstracto, ya que un derecho no es derecho hasta que no esté incorporado en un ordenamiento positivo. Sin embargo, nos muestra su desacuerdo frente al planteamiento del autor Luis Prieto, el cual es que cada sistema jurídico tiene una validez limitada y que para poder hablar de universalidad en el derecho positivo tenemos que tener en cuenta que solo se da cuando, sin importar la jurisdicción de un país, se ejerce el mismo derecho para todas las personas. El autor dice que esto no es posible y que está en desacuerdo porque no podemos hablar de una universalidad a priori desde la positividad. Luego nos habla sobre una moralidad básica, la universalidad de una moralidad básica, la cual consiste en una universalidad a priori, la cual debemos estudiar desde las pretensiones morales que respaldan un derecho, o la moralidad genérica que respalda un conjunto de derechos. Como ejemplo podemos ver la dignidad humana, y que en esta van incorporadas la libertad, la igualdad, la solidaridad y la seguridad. ¿Por qué tomamos esto como ejemplo? Porque ha estado como presente en la historia de cualquier cultura. En especial podemos hablar de la cultura europea y la cultura occidental. Nos plantea que los seres humanos no somos un instrumento, sino un fin, ya que todos podemos elegir un plan de vida. Luego nos habla de una universalidad espacial, la cual se consigue mediante el planteamiento de la universalidad moral básica, que justifica los derechos fundamentales y permite su permanencia. Esto se fundamenta en los valores básicos que defienden como el ideal
de lo que es la dignidad humana. La dignidad humana la podemos fundamentar en que el ser humano se puede comunicar racionalmente con otros, es capaz de construir conceptos generales y es un ser moral que tiene un ideal de vida. Bueno, para resumir la universalidad de los derechos, podemos decir que primero la universalidad racional se da mediante la moralidad básica de los derechos, pero no el derecho como moralidad. Y lo podemos ver como, bueno, lo podemos tomar como un punto de partida. Segundo, se extiende temporal y espacialmente. Se tiene que tener en cuenta los elementos socioculturales y económicos para fundamentar un derecho. Y la universalidad espacial o territorial, que es como una meta a alcanzar con llegada. Por último, nos habla sobre la universalidad de los derechos específicos como punto de partida y punto de llegada. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, inicia hablando sobre los derechos del hombre y del ciudadano como modelo principal de la ética pública moderna. Entonces, primero, la universalidad concernida es la racional, que trata de entender si todos los derechos son individuales, civiles y políticos, pero rechaza que se tenga en cuenta el entorno económico y social, ya que esto es lo que se venía haciendo en los siglos pasados. Segundo, nos plantea que los valores son como la raíz de todos los derechos y debemos preguntarnos si cada derecho cumple con una moralidad básica, ya que estos derechos son como son instrumentos para la construcción de la sociedad y la organización del poder. Y por último nos propone cuestionarnos si la universalidad es un punto de partida o un punto de llegada, y él llega a la conclusión de que para él es tanto un punto de partida como un... 1, 2, 3. Siguiendo la exposición con la libertad social, política y jurídica, vamos a hablar sobre la universalidad de los derechos económicos sociales y de la crisis del Estado social. Ahí vamos a hablar sobre los derechos sociales y económicos, que más que todo no es para crear una igualdad entre individuos, sino para satisfacer una necesidad entre un individuo que no tiene cómo suplir esa necesidad, ese comportamiento que puede causar el pleno desarrollo de su personalidad para crecer como persona. Como cuál sería en esta crisis de un simple mercado. Una persona rica o una persona que tiene un negocio de alimentos, en esta crisis vende alimentos, no hay ninguna necesidad de que él reciba un subsidio o un apoyo del gobierno para consumir ese alimento. Él tiene su necesidad ya suplida desde hace mucho tiempo. Sería un gasto innecesario del gobierno darle un mercado. Él ya posee ese recurso. Sería más viable darle a una persona que no posee el recurso, que no tiene cómo satisfacer esa necesidad, darle ese mercado para que pueda desarrollarse como persona y a los integrantes de su familia y poder sobrevivir. Un derecho no es para generalizarlo, es para poder causar una igualdad entre individuos, pero una persona que no tenga como para una persona que tiene. Darle a esa persona que no tiene, no para dárselo a unos grupos pequeños que ya tienen cómo satisfacer esas necesidades. Dentro de estos derechos económicos y sociales existen derivaciones de estos, donde encontramos los derechos como la educación, la protección, la salud, como lo existen los programas básicos, que es el SISBEN, que está en la salud gratis, la educación gratis, pero es de calidad. En este momento no creo que sea de calidad, y por eso es que no existe la igualdad de personas para satisfacer sus necesidades. Y como último, vamos a incluir a un individuo que lo caracterizamos aquí como un hombre social, no como un ciudadano, que sería el extranjero. Él posee los derechos de esta nación si llega a habitar acá, pero no es titular de esos derechos. A menos de que se convierta en un ciudadano, es titular de esos derechos. Esa es la finalización de esta exposición de la libertad social, política y jurídica con los extranjeros y su universalidad de derechos a los principios del siglo XVIII, sobre los dos conceptos del hombre social y el ciudadano. Muchas gracias.
uno de llegada.